Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Quiero llevarles, hermanitos amados, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 en adelante. Es una porción un tanto extensa, son algunos versículos que son necesarios para poder comprender el propósito de Dios y el compromiso y la responsabilidad del reino. De hecho, aquí la Biblia Reina Valera tiene un título, dice el costo de ser discípulo. Ese es el título que tiene acá. Vamos a leer Lucas 14, versículos del 25 al 33, para ser más preciso. Si está conmigo, me indica con un amén, por favor. Bueno, creo que ya estamos todos. Dice, y grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, oiga esto, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Muchas veces el mundo material, las cosas materiales que de alguna manera determinan parte de nuestra existencia, se convierte en una inmensa cortina que oculta al creador de nuestras vidas, que no nos permite entrar a la dimensión del espíritu. Muchas veces podemos estar nosotros tan ensimismados en el mundo material que nos enajenamos del mundo espiritual, no lo miramos con claridad y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude para que podamos visualizar el reino espiritual y entender el propósito de Dios para nuestra vida. Nuestra misión en la vida es que encontremos la luz. Quizá por eso es que en el Salmo 36:9 está escrito que en su luz veremos nosotros la luz, ¿verdad? Porque es una luz que se va a ir revelando gradual, progresivamente, hasta entender a plenitud el propósito del Señor. Y las Sagradas Escrituras, creo, son la lámpara que nos llevan a esa dimensión, a ese mundo espiritual, a ese encuentro glorioso con el Señor, pero lo hace a través de la guianza del Espíritu Santo divino, la iluminación, así se conoce en teología esto, la iluminación del Espíritu, porque nos va mostrando el Espíritu Santo como una antorcha, el camino en el cual tenemos que transitar. Sin esa ayuda, nosotros, hermanos, caminaríamos sin rumbo. Por eso yo he enfatizado mucho, he repetido, hermano, en varias ocasiones, la importancia vital, escuche eso, la importancia vital que tiene que nosotros nos tomemos de la mano del Espíritu Santo. Porque sin esa guianza no podríamos avanzar absolutamente nada en el Evangelio. Tal vez podemos hacer algunos axiomas, podemos hacer actividades humanas, pero que no van a sumar en nada el propósito que Dios ya nos trazó anticipadamente. El sentido teológico de la preordenación es entender que ya el Señor nos puso, hermanos, a nosotros
un itinerario que tenemos que cumplir. Él ya nos trazó metas que tenemos que alcanzar, que son metas previamente trabajadas por la mente perfecta del Señor. O sea, preordenación es saber que el evangelio no fue diseñado para que yo haga lo que pienso que está bien. No. La preordenación es entender que el Espíritu Santo ya trazó de antemano obras perfectas en las cuales nosotros tenemos que caminar. Y cuando el Espíritu Santo nos toma de la mano, porque rendimos nuestra voluntad, porque nos entregamos a Él, porque le decimos: Señor, aquí está mi vida, yo no quiero moverme de acuerdo a mi propósito, yo no quiero moverme de acuerdo a mi humanidad, Señor, yo quiero que tú me muestres lo que debo hacer. Entonces el Espíritu Santo nos toma de la mano y nos va mostrando con detalles, hermano, cada una de las cosas que debemos o que no debemos hacer. El día viernes leímos, hermano, que en 2 ocasiones el Espíritu Santo dice que les impidió a los apóstoles. Es más, dice que cuando llegaron a la región de Galacia, el Espíritu Santo no les permitió que predicaran. ¡Wow! ¿Había visto usted alguna vez al Espíritu Santo prohibiendo la predicación? Pero ahí dice que no les permitió, les impidió. Y después quisieron ir a la región de Bitinia y el Espíritu Santo dice: no se los permitió. Pero después Pablo vio en visión a un hombre que clamaba, que suplicaba y que pedía auxilio, y ese lugar a donde Dios quería llevarlos. Pero aparece el profeta Agabo y se acerca a donde está sentado Pablo y los demás discípulos, y tomó el cinturón de Pablo y él mismo se ató en las manos y los pies y dijo: dice el Señor que así harán con el dueño de este cinto en Jerusalén. Y entonces dice que todos comenzaron a reconvenirlo, dice una versión popular. Comenzaron a llorar, a decirle: mejor no vayas, apóstol, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y Pablo le dice: ¿qué hacen ustedes quebrantando mi ánimo? ¿Qué hacen quebrantando mi ánimo? Si yo estoy dispuesto, dice Pablo, no solo a que me golpeen, yo estoy dispuesto hasta morir por causa del Señor. Y tomó sus cosas y se fue a Jerusalén a cumplir el propósito de Dios. Y todos dijeron: bueno, está bien, entonces que se haga la voluntad del Señor y que Dios cumpla su propósito. Gloria a Dios. Eso dice la Escritura. Porque, hermano, esa guianza, yo le llamé a ese aspecto el día viernes la convicción interna, porque hablé de 7 luces. Si usted no estuvo presente, busque el tema en Facebook Live. Las 7 luces del Espíritu que nos van a guiar en el camino. Y parte de esas luces, hermano, parte de ese conocimiento es que Dios nos va a instruir, que Dios nos va a guiar, que Dios nos va a mostrar con claridad lo que tenemos o no tenemos que hacer. Porque si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, vamos a caminar sin rumbo, no vamos a llegar a ninguna parte. Y a veces las enseñanzas de la palabra pueden resultar incluso incomprensibles y las demandas parecen no solo contradictorias, sino que pueden parecer hasta irrealizables, pueden parecer no coherentes, porque en ocasiones Dios nos pide cosas que humanamente no son razonables. Por ejemplo, cuando en los mandamientos del Señor Jesucristo Él nos dice que amemos a nuestros enemigos. Eso es bien fácil decirlo. Eso es bien fácil decirlo. Diga conmigo: amemos a nuestros enemigos. Una vez más, amemos a nuestros enemigos. Pero ¿será lo mismo decirlo que hacerlo? Usted enemigo no debe tener, que ser cristiano, ¿eh? Pero si acaso tuviera uno, piense en alguno, pues. Y que la Biblia le ordena que lo ame, hermano. No que haga como que lo ama, no, que lo ame entrañablemente, que ore por él, que suplique y que pida bendición para aquel que usted sabe que cuando tiene oportunidad maldice su vida, pero que usted le diga: lo voy a bendecir. Hermano, eso no es coherente para nuestra mente natural. Por eso es que el evangelio no fue diseñado para el alma. El evangelio no fue hecho para la mente, porque son incompatibles. El evangelio fue diseñado
para el espíritu, para nuestro ser interior. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo llegue hasta nuestro ser interior, Él nos revela la palabra, nos muestra el propósito, hacemos a un lado nuestra mente natural y comenzamos a avanzar guiados por la luz del bendito Espíritu Santo, que nos muestra el sendero y nos traza el camino que debemos transitar. Aleluya, démosle fuerte las palmas al bendito Dios. Tenemos que decir como David, entonces, que dice en uno de los salmos: abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. Es una súplica. Te ruego que abra mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Eso pide el salmista. Bueno, ¿cuál es entonces la responsabilidad del reino? Lucas 14, que esa es la porción que leímos, versos 25 y 26, dice: y grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y esposa, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Anteriormente, en el verso 16, de aquí mismo de Lucas 14, el Señor compara el llamado con una invitación a una cena, donde el Señor convidó a muchos. Él utiliza ese parangón, ¿verdad? Esa analogía. Anteriormente Jesús dijo que venir a Dios era como aceptar una invitación, pero tuvo el cuidado el Señor de añadir que ser su seguidor implica más que simplemente aceptar una invitación, que es lo que nosotros generalmente pensamos que es el evangelio. Es más, a mí me enseñaron, la antigua escuela, hermano Viquito, la antigua escuela decía: mire, usted hable y logre que la persona se convierta. Y por eso nosotros hasta teníamos la tendencia de decir: mire, acepte a Cristo, eso es todo, después ya mire usted qué hace, pero solo acepte a Cristo. Porque esa es la idea que se tenía, llamémosle así, una idea emergente de la necesidad apremiante de tomar a Cristo para no ser condenado, para salir de condenación. Porque el mundo piensa que va a ser condenado. No, el evangelio dice que el mundo ya está condenado. Cuando venimos a Cristo, lo que hacemos es salir de la condenación y tomar la vida abundante, tomar la vida que el Señor nos da, que nos tiene que llevar finalmente a la vida eterna, ¿verdad? Pero hay que tomar la invitación del Señor, mas sin embargo no basta con eso solamente, porque Jesús aquí hizo la comparación que el llamado, hermano, el llamado de Dios a la eternidad se compara con la invitación a una cena donde muchos fueron convidados, pero después el Señor muestra que entrar al reino implica mucho más que simplemente aceptar una invitación. Aquí encontramos, hermano, en esta porción de la Escritura, una de las maravillas de la ley divina, que podemos también comparar con el pasaje paralelo de Mateo capítulo 10 y verso 37, que usted lo puede leer en casa. Y ahí dice que el que ama a padre o madre más que a mí, dice ahí el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí es claro que el sentido, hermano, de aborrecer, que se utiliza acá en el Evangelio de Lucas, es lo que significa en el original es amar menos. Esto ya se lo he explicado muchas veces. Es amar menos. El mismo hecho de que en el texto se habla del hombre como aborreciendo, indica el sentido figurado relativo en que se está empleando el término, ¿verdad? Porque no implica un aborrecimiento como lo expresa nuestro castellano, que sería paralelo al odio, ¿verdad? Sería sinónimo de odio, de un sentimiento negativo. No, en el griego no significa eso. En el griego es un orden de prioridad. Cuando el Señor dice que el que no aborrece, está diciendo el que no ama menos. O sea, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre, interprétese menos que a mí. Entonces dice el Señor, el tal
no puede ser su discípulo. Aquí muestra qué grande tiene que ser la diferencia, hermano, entre nuestra lealtad a Jesús y nuestra lealtad a todo lo demás. O sea, el Señor dice, yo quiero que ustedes sean leales básicamente a mí y después a quien ustedes quieran. Porque Él está pidiendo, hermano, que se le dé el primado, que se le dé el puesto mayor de importancia. Eso es lo que el Señor está pidiendo acá. Porque mire, hermano, yo conozco a un Dios que dejó establecido como un primer mandamiento que hay que amarlo con todo. Es que Él no pide una parte. Él de usted y de mí pide todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el todo del hombre. Entonces Dios dice, yo quiero que me ames con todo porque yo me di todo por ti. Dice un cántico que me gusta mucho, el Señor dio su vida. ¿Qué más podía dar, hermano? Él dio lo más grande, lo más importante. Él se entregó sin reservas. Él se entregó totalmente para que ahora en reciprocidad, usted y yo también nos entreguemos totalmente a Él y le amemos y le sirvamos, hermano, con las fuerzas de nuestro corazón, porque Él merece y es digno de ser amado de esa manera. Démosle fuerte las palmas al bendito Rey, los que creemos esa verdad. Aleluya. Eso es lo que pide el Señor acá entonces. Amar menos, pero mire, hermano, eso es otro aspecto que se dice también fácil, pero cuesta mucho llevarlo al terreno de la práctica. Porque es darle al Señor el primado, ¿verdad? Es otra palabra, se me escapó la palabra. Pero hay que darle, hermano, lo más importante a Dios. Eso está Él pidiendo. Eso está Él exigiendo de nosotros, hermano. Porque mire, le voy a dar luces de revelación que estuve recibiendo desde el día de ayer y se los voy a compartir. Ojalá que tenga la gracia y la capacidad de poder trasladar lo que el Espíritu me está hablando a mi espíritu. Tenemos que estar dispuestos a morir, dice el verso 27 de Lucas 14. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que tenemos necesariamente que llevar la cruz. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando el hombre fue tentado en el huerto del Edén, la tentación giró en torno a una propuesta diabólica. ¿Cuál fue la propuesta diabólica? Le dijo el diablo a Adán y a Eva, coman del fruto, porque si comen del fruto que Dios les prohibió por egoísta, eso le dijo el diablo a Adán y a Eva, Dios es un egoísta y no quiere que ustedes alcancen un nivel superior. Pero si ustedes comen del fruto, lo que va a ocurrir con ustedes es que van a ser igual a Dios. Eso les digo. Ser como dioses fue la base de la tentación en el huerto del Edén y que la humanidad se alienara de su creador. No era una propuesta, hermano, sinceramente del todo equivocada, porque fíjese que cuando usted lee Génesis detenidamente, esa era la intención y el pensamiento del corazón de Dios. Le dijo a Adán y Eva, ustedes van a señorear. Y esa palabra en el hebreo, en el original, era la función de un rey. Ustedes van a ser reyes. Ustedes van a tener dominio, dice en otra versión, sobre todo lo creado. Dominio total sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias de la tierra, las criaturas del mar. Mi hermano Otto decía que para ser señor de algo hay que ser superior a él. Entonces, si Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes van a señorear sobre las aves de los cielos, es porque ellos tenían seguramente capacidades superiores a las aves de los cielos. Un Superman, ¿verdad? Y van a tener señorío sobre todo lo que está en el mar, tenía que ser un Aquaman también. El ser humano estaba dotado de capacidades increíbles, porque el proyecto, hermano, sinceramente, es que Adán y Eva fueran dioses con D minúscula mientras estaban en la tierra. Ahora la diferencia es que el enemigo a través de la serpiente proponía el camino de la desobediencia para poder tomar ese rango, ese nivel que Dios ya le había
ofrecido al hombre. En cierta forma, el Creador deseaba que su criatura muriera, pero no una muerte física, sino una muerte a sí mismo. Por eso es que apareció el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Por eso quedó ahí, que es la pregunta del millón. Si Dios sabía que iban a comer, ¿por qué se le ocurre poner ese árbol ingrato ahí, verdad? Entonces, ¿de qué forma iba Dios a probar su creación? Fue lo único que Dios no le impuso al hombre. No le impuso. Él pudo haber puesto de una forma inherente, ¿verdad?, en su humanidad, el aborrecimiento a ese árbol. Pero Dios dejó que fuera su libre albedrío, su capacidad de escogencia, para ver qué tanto el hombre podía sujetarse a la determinación o a las determinaciones del Señor. Pero mire lo que el diablo le propuso. Rompe con ese esquema. No le hagas caso a Dios. Come del fruto y te vas a convertir en una diosa, y también tu marido se va a convertir en un dios, porque van a ser conocedores del bien y del mal. Ellos solo conocían el bien, pero no conocían el mal. Y comenzó a fraguarse esa trampa, y Dios le dio al ser humano la libertad de escoger obedecerlo o no. Y decidieron ellos no obedecer. Por eso es que ahora aparece Jesús, hermano, en este pasaje, y él en cierta forma actualiza la disyuntiva, ¿verdad?, que hay en la mente del ser humano, y le dice que vaya en pos de él. Si alguno quiere venir en pos de mí, no es como uno pudiera pensar un camino de sufrimiento sin propósito, sino el de la verdadera realización. Jesús les dice, en mí está la oportunidad de que ahora coman del árbol del bien, porque dicen algunos que era la naturaleza de Cristo personificada en el huerto del Edén, y la naturaleza del mal pues tuvo que haber sido el diablo, ¿verdad? Por eso desde el inicio, hermano, el hombre escogió correr hacia lo malo y darle la espalda a lo bueno, y eso no ha cambiado hoy, hermano. La tendencia general de la humanidad es seguir lo malo y abandonar lo bueno. ¿No dice el evangelista Juan que la luz vino al mundo? Esa luz bendita, hermano, que dice que era la luz de los que habían de ser hombres, dice una versión bíblica. Esa luz preexistencial que era la luz del verbo divino, vino al mundo. Qué noticia más agradable, ¿verdad? Un mundo en tinieblas y la luz viene al mundo. Pero dice trágicamente que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No ha cambiado mucho el panorama entonces. La negación de uno mismo no es otra cosa que encontrar la realización más elevada en este sueño que estamos viviendo, hermanos, espiritual, que es un sueño real, ¿verdad? No una utopía, no una imaginación. Digo sueño porque la mente no es capaz de entender la sobrenaturalidad. Miren, mis amados hermanos, si los ojos del Espíritu se nos pudieran abrir más, que el Padre nos permitiera que se agudizaran más nuestros sentidos espirituales y viéramos las grosuras, hermano, las glorias que el Padre está derramando sobre nuestra vida, estaríamos muy agradecidos, estaríamos extasiados de ver las cosas extraordinarias que Dios ha traído a nuestra vida. Dele vuelta las palmas al Señor, usted que lo cree. Porque mire, la negación de nosotros mismos, el tomar nuestra cruz, es la fuerza del Creador. Es lo que nos mantiene en el orden y lo que nos va a permitir alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Porque el eterno Creador, no sé si usted había pensado en esto, pero el eterno Creador, cuando creó la tierra, el mundo y hizo todas las creaciones, ese fue un acto de grande misericordia. Su propósito estaba originado, hermano, en una bondad sin límites, una bondad ilimitada de Dios. Porque con anterioridad, oiga esto, el Señor llenaba todo. ¿Qué llenaba Dios? Vaya, entonces mire, si todo estaba lleno, ¿cómo creó Dios entonces? Yo entiendo que lo que está lleno
no se puede llenar más. Se desbordaría. No se puede llenar lo que ya está lleno. Se puede llenar lo que está vacío. Entonces ahí entra el misterio de lo que se conocía en nuestra misión como el diástole y el sístole de Dios. Y cuando es igual que el corazón, ¿verdad? Se ensancha y se retrae. Se ensancha y se retrae. Y eso es lo que nos da vida. Si ese movimiento se detiene, dejamos de existir, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que retraerse. Y cuando se retrajo, se produjo un espacio virtual. Y en ese vacío, ahí creó Dios. Por eso les digo que la creación es un acto enorme de bondad, porque Dios decidió vaciar un espacio por amor a su creación. ¿Me explico, hermano? ¿Me va a entender con eso? Entonces creó el mundo y creó al ser humano, creó todo lo creado, porque antes no había espacio para la creación, era un Dios solitario. Entonces Dios decidió crear, y no vamos a pensar como podría pensar nuestra mente natural, es que pobre, yo digo que Dios se cansó de estar solo, pobrecito. No, hermano, Él no necesita de nada, Él es Dios. Lo que sí veo es amor, una bondad ilimitada de un Dios que quiso en cierta manera compartir su gloria con una creación que iba a nacer de sí mismo. Y entonces se retrajo Dios y apareció la creación. Pero mire cómo es el diablo, que el diablo no le enseñó al hombre a vaciarse. No, el diablo le enseñó al hombre a mantener su deseo, a mantener lo que quiere hacer antes que lo que Dios desea. Y dice la Biblia en Efesios 1:6 que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. O sea, la razón de nuestra existencia, hermanos, es glorificar a Dios. Usted y yo existimos para hacer la voluntad de Dios y para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, hermano, cuando uno piensa en su felicidad más que en el agrado de Dios, uno está cayendo en el egoísmo que Satanás puso en el huerto del Edén, porque queremos aislarnos de Dios y queremos ser felices aparte de Dios o con Dios, según sea el caso, pero la prioridad somos nosotros. Y el Señor en este pasaje dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, en otras palabras, Dios dice, el plan original de Dios es que le amemos a Él con todo. Después de amarlo a Él con todo, podemos amar lo que nosotros querramos después. Pero primero amemos a Dios. Eso es lo que dice. Pastor, ¿y si yo no amo a Dios? ¿Qué pasa? Pues lo primero que va a pasar es que nunca vas a ser discípulo de Jesús. Nunca vas a aprender de Él. Tu vida va a continuar solitaria. Y por eso dijo el Señor en el capítulo 15 de Juan: separado de mí. Y la única forma de unirse a Él es en el discipulado, porque la palabra matete, que se tradujo discípulo, significa uno que decidió atar su destino al destino de su maestro. Entonces, cuando yo me hago discípulo, yo me ato a Él, pero soy discípulo si lo amo a Él por sobre todas las cosas. Es que la exigencia que contiene esto, hermano, de verdad es fuerte. ¿Por qué pide Dios eso? Porque Él se retrajo. Él antes lo llenaba todo. En otras palabras, hermanito, no había lugar para nosotros. Pero Dios hizo un lugar por amor. Entonces, ahora que Él se retrajo y permitió la creación tiene que darle toda la honra y la gloria al Señor. Ya leyó usted en los Salmos, creo que es donde dice, en Job, ¿verdad? Donde dice que las estrellas del alba cantan alabanzas al Señor. Hermano, todo lo creado alaba al Señor. Al que le cuesta un poco es al ser humano. Después todo lo creado le da la gloria al Señor. Todo lo creado entiende su rol en la creación, pero como a nosotros nos dieron libre albedrío, a veces decidimos no darle la gloria a Dios, la gloria que Él merece. Entonces, a causa del pecado, nosotros tenemos una inclinación que es egoísta, hermano. De ahí que para mostrar su luz debemos hacer morir primero nuestro ego. Esa es una verdad.
Cuando la gente comienza a mostrar la luz de Dios, es porque ya murió a sí misma. Si no muere, uno sigue mostrando lo que es. Uno sigue mostrando lo que es y no permitimos por ningún lado que se vea la gloria de Dios. Pero vino el Señor Jesucristo, dice Filipenses capítulo 2, y no se aferró a su divinidad. No se aferró a ella, sino que se despojó. La palabra es la palabra kenosis, ¿verdad? Del verbo keno, que significa vaciarse voluntariamente. Él se vació voluntariamente y se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre, y estando en condición humana se humilló todavía más, tomando forma de esclavo, dice la Biblia. Entonces yo siempre digo, si el Señor se vació de virtudes, ¿por qué no nos vaciamos nosotros de cosas negativas, hermano? Él se vació de virtudes, nosotros no. Nosotros sí tenemos que vaciarnos de cosas que son malas. ¿Y por qué se vació el Señor? Para agradar al Padre, para agradar al Señor, para mostrar el camino que debemos seguir. Y lo hizo en condición humana para mostrarnos que se puede hacer la voluntad de Dios y seguir al Señor y agradarlo en todo. Entonces, mire, hermano, los primeros oyentes de Jesús no necesitaban una explicación de la cruz. No la necesitaban. Si hubo un emperador romano que cuando se enteró de la rebelión de Judas Macabeo, dice que lo capturaron y se enteró de la rebelión porque siempre el pueblo judío conspiró contra Roma porque querían quitarse por la fuerza el yugo de la cerviz que Dios les puso, y por eso nunca se lo pudieron quitar. Pero cuando se enteró el emperador romano de la rebelión de Judas Macabeo, lo tomó a él y tomó a 2,000 hombres judíos y a todos los crucificó. Y dice que los crucificó en la entrada de Jerusalén. Había 1,000 cadáveres crucificados por un lado y 1,000 del otro, para que quedara el testimonio de cómo morían los que se sublevaban contra Roma. Imagínense, 2,000 cadáveres, hermano. Entonces, mire, cuando Jesús les dijo, cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ellos sabían que estaba hablando de un instrumento implacable de tortura, de un madero de ignominia, de muerte y de humillación. Y oiga esto, sabían bien los que lo estaban escuchando, que si alguien tomaba la cruz, nunca más podía regresar, porque el que llevaba la cruz a cuestas, ese ya era considerado muerto. ¿Sí? Los romanos decían, te vamos a colgar de una cruz, pero primero vamos a colgar la cruz sobre ti. El que llevaba la cruz a cuestas, ese ya no se salvaba, hermano. Ya era reo de muerte, ya no había vuelta atrás. Entonces el Señor les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y entienda que este es un viaje de ida. Ya nunca más se puede regresar. Esa es la enseñanza que hay de fondo. Si toman la cruz, no se vale regresar. Por eso es que el Señor dijo que el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, el tal no es digno de él. Es que aquí ya no hay vuelta atrás, hermano. Aquí es solo para adelante nada más. Aunque vengan adversidades, aunque vengan luchas, aunque vengan tormentas. Es más, el Señor se anticipó. Jesús ya nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones. El evangelio que le dice a usted que todo va a ser bendición, que renuncie a la enfermedad, que renuncie a la pobreza, eso es mentira. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, dijo el Señor, confíen, porque yo ya vencí al mundo, y si Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso. Y si hemos decidido tomar la cruz, avancemos, hermano. Porque cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y la cruz era el madero de ignominia, era el madero de muerte. Algunas versiones dicen así: si alguno quiere ser mi discípulo, tome el madero de muerte. Porque hay que entender, hermanitos amados, que al evangelio venimos ¿a qué? A morir. Lo que no quiso hacer Adán y Eva. Porque si ellos hubieran permanecido obedientes, hubieran muerto a su derecho. Hubieran muerto a su derecho de hacer lo que quisieran, porque ese es libre albedrío.
Pero ellos hubieran dicho, no, no vamos a comer, vamos a obedecer a Dios. Si hubiera perpetuado el pensamiento, yo hasta llego a pensar que Dios hubiera quitado el probatorio. Pero hermanos, cedieron a la tentación, no quisieron morir y avivaron su humanidad. Y ese pecado original es el que nos sigue estorbando para no ver el reino celestial. Porque sinceramente, hermanos, hay ocasiones en las que el Getsemaní se invierte y nosotros decimos, no, que se haga mi voluntad y después la de Dios. Aunque usted no lo crea. Me mostró mi hijo un pensamiento. Dice, todos condenamos a Judas porque vendió al Señor por 30 monedas de plata. Hoy muchos cristianos, dice, lo están vendiendo de gratis. Va, a Judas le dieron por lo menos 30 monedas, que era lo que se pagaba por una mujer. Hoy mucho cristiano está traicionando a Jesús de gratis. No hay monedas de plata. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a morir. Pastor, y si yo decido sinceramente tomar la cruz, es un lugar, es un tiempo de batalla. Hermano, ¿sería fácil ir cargando la cruz por las calles principales en el famoso Vía Crucis? Eso era una vergüenza. Todos miraban que el que iba ahí era un malhechor, era lo peor de la sociedad. Mire el costo que trae el discipulado. Por eso Jesús dice enseguida, verso 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto me lleva a pensar, ¿a qué gente? Yo sé que usted es buen evangelizador y le ha hablado a saber a cuántas personas, pero no hará falta uno que le haya dicho, mire, a mí me gusta lo que usted enseña. A mí me gusta el evangelio, pero no estoy preparado. Porque si me meto para seguir igual, no, yo no quiero jugar con Dios. Hay gente que responde así, y fíjense que a la larga tienen razón, porque están calculando el costo, hermano. Están calculando el costo que trae seguir a Cristo. Este parece que fuera un cambio de tema cuando uno lee el pasaje, ¿verdad? Pero no es así, porque está relacionado con lo que se ha venido señalando de la restricción de los deseos egoístas. Ahora añaden otro elemento, la toma de decisiones inteligentes, ¿verdad? Tengo que sopesar. Cada emprendimiento espiritual, cada proyecto, hermano, espiritual, tiene que hacerse con convicción y no solo por imitación nada más. No solo porque lo hizo fulano yo lo voy a hacer, no. Es bajo convicción interna. Eso es oír la voz del Espíritu. Eso es entender lo que Dios está requiriendo y poder avanzar al propósito de Dios con coherencia espiritual, sabiendo a qué nos está llamando el Señor. Por eso a mí me sorprende ver la muerte de los primeros discípulos, muerte tan atroz, tan terrible, hermano. Y ninguno renegó de Cristo. Dice que todos los que murieron masacrados, esa es la palabra, todos los que murieron masacrados, aún el primer mártir que fue Esteban, ¿verdad? Que fue lapidado en el libro de los Hechos, capítulo número 8. Dice, hermano, que su rostro resplandeció, dice un comentarista, como el rostro de un ángel. ¿Quién tiene el rostro resplandeciente cuando lo están matando? Alguien que lo han estrangulado y lo encuentran después y le hacen los análisis, los expertajes, le miran cara de amargura porque alguien le quitó la vida. Pero Esteban tenía cara de ángel, hermano, muriendo con alegría, con complacencia. Y así los discípulos, Juan, que fue metido al caldero romano 3 veces, parece. Otros que fueron atravesados con espada, aserrados, partidos, hermano, con serrucho. Imagínense el dolor de esa muerte. Pero todos murieron con complacencia, porque sabían el costo del discipulado. Eso es lo que el Señor está enseñando acá. Uno tiene que estar dispuesto a sacrificarse por sus convicciones, especialmente por aquellas que trascienden a la vida eterna, hermano, y a afianzarse de ellas. El que construye la torre, dijo el Señor, tiene que calcular bien sus gastos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, examinar
con mucho detenimiento nuestro futuro eterno, ver las promesas. Eso fue lo que hizo Moisés. A Moisés le pusieron el mundo de su tiempo en bandeja de oro, porque nació, lo adoptaron y lo metieron a la cuna faraónica, hermano. Digámoslo así, Moisés hubiera llegado a ser considerado Dios, porque Egipto consideraba a Faraón un Dios. Por eso nadie podía mirarlo a los ojos. Era prohibido, porque era desafiar a Dios. Y Moisés tuvo la oportunidad. Dice que menospreció, dice, ¿verdad?, los tesoros de Egipto, porque le mostraron la corona inmarcesible. O sea, a él le revelaron lo eterno. Y aquí vuelvo al punto que yo siempre recalco. El evangelio sin revelación no nos lleva a nada. Porque mire, si no hay revelación de lo eterno, solo vamos a ver, las glorias de este mundo. Y si no tenemos un parangón con lo eterno, ¿qué comparación vamos a hacer? Por eso muchos se van, hermano, como cuchillo caliente en mantequilla en las glorias del mundo, porque no tienen una contraposición eterna. Pero cuando Moisés vio el galardón celestial y vio los tesoros de Egipto, perdónenme la expresión que voy a utilizar, chish, dijo Moisés. ¿Sí? Comparaba esto con la gloria del Padre. Dice que prefirió el vituperio. Ahí está el costo. ¿Cuál es el costo? Vituperio, vergüenza, repudio. Lo acepto. Prefiero el repudio, pero voy a alcanzar el galardón eterno que el Padre me prometió. Y por eso se mantuvo, dice, como viendo al invisible. Moisés se mantuvo viendo al que no se ve. Aleluya. Por revelación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dele fuerte las palmas al bendito Rey esta mañana. Porque la única forma, hermanitos amados, de calcular el costo del discipulado, la única manera es teniendo revelación de las facetas eternas que Dios nos quiere mostrar. Una vez que hallemos y entendamos en el Espíritu que el camino de Jesús es el único en el que debemos andar, entonces vamos a caminar con sacrificio si es necesario, con sacrificio. Vamos a avanzar en el propósito de Dios, pero hagámoslo bien hecho, hermanos. ¿Cómo se hace el trabajo bien hecho en Cristo? Invirtiendo todos nuestros esfuerzos por seguirlo hasta el final. Eso puede costar algunas veces hasta la vida misma. Y en el menor de los casos, sacrificios de bienes que amamos o sacrificio de relaciones afectivas que para nosotros son muy valiosas. Dios puso sus ojos en un ícono de bendición llamado Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero mire, hermano, comenzó a verlo Dios. Abraham, quiero que me des esto, con mucho gusto, Señor. Abraham, quiero que me... con mucho gusto, Señor. Dijo Dios: ¿será tan íntegro este hombre? Le voy a hacer una última prueba. Abraham, sí, Señor, heme aquí. Abraham, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres, Señor, que haga? Quiero que mañana temprano me sacrifiques a tu único hijo. Amén, Señor. Y se levantó muy de madrugada y preparó el asno y todo, y se fue al monte Moria a ofrecer a su único hijo. Por eso dice en una versión popular: no le hagas daño al muchacho. Ahora entiendo, dice, que de verdad me amas. Oiga eso, hermano. A él sí se lo pidieron literalmente en sacrificio. Dios le dijo: quiero que mates a tu hijo para mí. Por algo a Abraham le llaman el padre de la fe. Piense usted ahorita por un momento y ponga su nombre. Quite el nombre de Abraham y ponga el suyo. Mañana temprano
quiero que mates a tu hijo para mí. ¿Qué diría usted? Con mucho gusto, Señor. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Usted pensaría que es la voz del diablo hablándole. Pero mire lo que hizo ese hombre. Porque encaja con lo que el Señor vino a pedir en el Evangelio de Lucas. Amar menos. Abraham le demostró a Dios que lo amaba más a él y amaba menos a su único. Aquel muchacho que vino en tiempo de la vejez, hermano, en uno ya casi muerto, dice, a 100 años tenía Abraham. Tardó 25 años la promesa, y que ahora venga Dios y que le diga, mátame a tu único hijo. No solo cuánto le costó, y que ahora se lo pida a Dios. A nosotros no nos pide Dios un sacrificio. No nos pide un sacrificio. Solo nos pide que lo amemos primero a Él por sobre todo lo demás. Para que entonces podamos ser aprendices de Dios, hermano. Y eso nos va a llevar a dimensiones que no nos imaginamos. Porque si no entramos a la etapa del cálculo de los costos, hermanitos amados, no vamos a avanzar en el Evangelio y vamos a estar siempre en el mismo nivel. Yo quiero que entremos, hermano, a las cosas profundas del Señor, que nos deleitemos en revelaciones, que nos deleitemos en visiones, en éxtasis, porque cada uno de ustedes, hermanos, tiene un potencial en Dios increíble. Por eso Dios los puso. Por eso Dios los puso. Porque Él conoce lo que son capaces de hacer ustedes. Cosas grandes. No dice pues que en Dios haremos proezas, y las va a hacer Dios a través de tu vida, porque tienes un llamado grande, porque Dios te capacitó. Si entramos a esta etapa, hermanos, si me estoy dando a entender y comprendemos este evangelio en el espíritu, no con la mente natural, vamos a ver prodigios, maravillas, milagros y cosas extraordinarias que Dios ha preparado para nosotros. ¿De dónde emerge la gloria? De la comunión con Dios. Aquella mujer que provocó un avivamiento tremendo en Estados Unidos, Kathryn Kuhlman, esa mujer lo único que tenía, no tenía nada sobrenatural. Era tan sencillo su mensaje. Yo escuché mensajes de Kathryn Kuhlman que ha logrado rescatar, hermano. Era una palabra tan común, tan normal, pero lo que provocaba gloria era la relación que esa mujer tuvo con Dios, porque lo dejó todo. Lo dejó todo. Dios le pidió que abandonara hasta a su marido y lo dejó por amor a Dios. Y cuando la mujer estaba en el púlpito, lo único que hacía, no ministraba ni manipulaba emociones, no, lo único que decía era, cierren sus ojos, porque aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, pero con una convicción interna que todo el mundo terminaba postrado y llorando, hermano, derramando lágrimas en el suelo por una mujer que lo dejó todo por amor a Dios. Amén, hermanos. Bueno, aquí habla también de la guerra, que es lo mismo, ¿verdad? La construcción, la guerra, ambas cosas traen sacrificio económico. Pero luego dice el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿a qué dice, hermano? No sé cómo diga su versión bíblica. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí renunciar es lo mismo. Cualquiera que no ponga en segunda instancia lo que posee, porque que lo demos nosotros, no sé si podamos. Por eso el joven rico, yo lo entiendo, ¿verdad? Maestro, bueno, ¿qué necesito para ser salvo? Cumple los mandamientos. Y le dice hasta con orgullo. Viera que yo percibo el orgullo de ese patojo cuando leo acá. ¿Qué necesito, maestro, para ser salvo? Cumple los mandamientos. Todos los he guardado desde mi juventud. Todos los has guardado, sí. Y dentro del mandamiento estaba, amarás al Señor tu Dios con todo. Bueno, papadito. Entonces ahora toma tus riquezas y dáselas a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo? Agachó la cabeza, se dio la media vuelta y se fue. Porque amaba más sus riquezas que a Dios. Entonces no había cumplido con el primer mandamiento.
Amarás al Señor tu Dios con todo. El que acepta este llamado recibe al final un ascenso espiritual, porque no hay nada, hermanos, más digno que constituirse en un seguidor del Maestro. ¿Qué hay mejor que eso? Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, ¿a usted no le da tristeza ver la aflicción del mundo? Ver la esperanza que los hombres tienen en otro hombre. En Guatemala, en Huehuetenango, ya hay gente viendo hombres para que mejore su futuro. Y unos candidatos, hay uno, hermano, que ese cuate no tiene nada de moralidad, hombre. Su forma de hablar es grotesca, es obscena. Y pensar que ese tipo puede llegar a ser el presidente de Guatemala, a mí me da asco. Yo no comparto la política, pero me da asco solo pensarlo. El hombre buscando con afán su bienestar, cuando el Señor Jesús ya nos dijo que la única manera de estar bien es estando a su lado. Pastor, pero yo conozco cristianos que les ha ido mal y se han muerto. Sí, pero todos nos tenemos que morir. Todos nos tenemos que morir. Dios determinó un tiempo en la tierra. Algunos lo sobrepasan, otros no llegan tal vez al límite, pero de que todos nos morimos, hermano. Ahora lo importante es la eternidad. Por eso aquel que tuvo revelación de lo eterno no le importa la muerte y la enfrenta con una valentía. Porque mire, hermano, estar al borde de la muerte, usted no se imagina lo difícil que es en el sentido humano, pues, porque su mente se carga de una tristeza que no se puede explicar con palabras. Dejaron a sus seres queridos, hermano. Saber que no los va a volver a ver. Su espíritu entiende que usted va con Dios. Y qué maravilloso estar con el Señor, ¿verdad? Pablo dice que es mejor estar allá que estar acá. Eso le dice a los filipenses. Pero uno no quiere irse. ¿Y sabe por qué es? Porque a veces no tenemos mucha relación con lo eterno. Entonces todavía nos asusta. Pero aquel que tiene revelación, como Pablo, que dice: conozco a un hombre que en espíritu, en cuerpo, no sé, fue llevado hasta el tercer cielo. Y le mostraron cosas inefables que no les son permitidas conocer al hombre, de razón que él dice: estoy en estrecho, dice, porque no sé si irme con el Señor, que sería lo mejor, o quedarme con ustedes, le dice a los filipenses, porque todavía me necesitan. No sé qué hacer, dice Pablo, si quedarme o mejor me voy. ¡Ja! ¿Qué dimensión es, hermano? Llegar a ese nivel es cosa seria, porque era un hombre que le revelaron lo eterno. Pero si nosotros estamos, como le dije al principio, solo viendo la cortina de lo material, no vamos a ver nada lo espiritual. Y eso nos puede robar convicción, hermano. Porque la única forma de tener convicción es viendo las glorias que Dios derrama. Como aquel ciego que el Señor le devolvió la vista. Y los fariseos, como todos los diablos, hermano. ¿Quién te devolvió la vista? ¿Quién te sanó? Bravos, hermano. Pues no lo conozco, solo sé que se llama Jesús de Nazaret. Ah, ese hombre es malo, ese es malo. Pues yo no sé si es bueno o malo, yo no lo conozco. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Quién puede cambiar eso? ¿Quién puede cambiar eso, hermano? Cristo Jesús transformó nuestra vida. Nosotros igual éramos ciegos, estábamos perdidos, estábamos muertos, pero Cristo nos encontró, nos resucitó y ahora tenemos convicción de la vida eterna que Él nos ha prometido. Gloria a Dios. Démosle fuerte las palmas al bendito Rey. Entremos, hermanitos amados, por favor, entremos a la responsabilidad del reino. Cumplamos nuestra función. Hagamos lo que el Señor nos ha encomendado. Yo le digo, hermano, no soy de la doctrina del escapismo, ni tampoco la comparto. Pero con conocimiento de causa le digo que al tiempo que nos queda en la tierra es corto. Usted vio que hasta en Guatemala hay intentonas de crear ya la moneda virtual. El que está el virtual ya va a aparecer. O sea que
el escenario para que aparezca el anticristo está siendo preparado aceleradamente. Rapidísimo, hermano. Tenemos que tener como prioridad, no le digo que se desajene de sus cosas, de sus compromisos terrenos, no. Lo que sí le digo es, pensemos ya en lo eterno. Ya es tiempo, hermanitos amados, de pensar en lo eterno, porque el Señor pronto viene por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Entonces pidámosle al Señor que su gracia nos envuelva, que su Espíritu nos trabaje para que podamos despertar esa convicción y el compromiso de reino. Mire, que la oración esta mañana sea: Señor, revélame lo eterno. Y Dios se lo va a mostrar en sueño, no sé de qué manera, pero Dios se lo va a mostrar, se lo va a revelar. Y entonces, hermano, vamos a empezar a priorizar, sabiendo que lo más importante es aquello que el orín y la polilla no corrompen. Y eso es lo espiritual nada más. Amén, hermanos.